Más, esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Esta es la parte de la entrevista. Con nosotros está ya Gloria Reyes, directora de los programas Solidaridad. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenido, buenos días. Bien, muchísimas gracias y felicidades porque este es el primer programa que participo con ustedes en el año. Oye, sí, qué bueno. Pero ya habías venido a Despierta con CDN, Sí, así que claro. Yo soy de ya la tú eres de la casa. casa. Soy de la casa, no me quejo, tranquila. Gloria, qué bueno que estás acá para darnos detalles, porque hay particular interés de la gente en saber cómo está haciendo el gobierno para atender la necesidad de millones de personas que definitivamente han visto su calidad de vida afectada por el tema de la pandemia. Ya habían muchos antes de la pandemia con serias dificultades y precisamente por eso están los programas de asistencia del gobierno, programas de transferencia, como se quieran llamar. Pero ahora se ha hablado de un plan llamado Supérate. Por favor, danos detalles de lo que ha ocurrido en los últimos días. Bueno, como ha anunciado recientemente el presidente de la República, el gobierno ha decidido, luego de un gran esfuerzo para conseguir algunos ahorros del presupuesto, extender el programa Quédate en Casa en el primer cuatrimestre del año, con algunos cambios en la modalidad que inicia ahora en enero con una transferencia de 3,000 pesos y a partir de ahí comenzaría de manera gradual a disminuir hasta llegar al nuevo programa en mayo, que es Supérate. Supérate básicamente es una transformación de los programas tradicionales de apoyo económico que reciben las familias al día de hoy mediante el programa Comer Primero y dentro de Solidaridad, que además de la transferencia procurará la creación de capacidades de las personas, pero además su inclusión productiva en el mercado laboral o en el emprendimiento. La idea es lograr mediante estos programas que las personas que forman parte de ese núcleo que recibe apoyo del gobierno rápidamente pueda ser incluida en el mercado laboral mediante pasantías, en el caso de quienes salen de los programas de capacitación o mediante la bolsa de empleos del Ministerio de Trabajo y también con alianza público-privada con empresas que ya estamos trabajando en esos procesos para identificar cuáles son los perfiles que requieren, sobre todo en la parte técnica, porque trabajamos con Infotep en toda la formación técnica profesional y que inmediatamente se han egresado de estos programas puedan optar por ser empleados. Y por otro lado está lo relacionado al emprendimiento, esa inclusión productiva mediante negocios. Para eso ya hemos avanzado un convenio con Banca Solidaria, Promipymes, que tiene disponible 100 millones de pesos para un fondo especializado para las mujeres que salen de los cursos de Prosoli, junto a Infotep y también ITLA. Y por el otro lado, ya en la parte rural, en la zona rural, que no se nos puede olvidar porque evidentemente es una zona que gran parte de nuestras familias viven en zonas rurales, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola para esos micro y pequeños productores puedan también recibir un apoyo financiero para sus cosechas y estos emprendimientos asociativos específicamente mediante cooperativas porque evidentemente son pequeños productores, microproductores que no tienen propiedades, que no tienen bienes y necesitan de la intervención y el apoyo del gobierno para lograr producir y ahí al mismo tiempo estamos colocando las cosechas en el mercado. Ya hemos avanzado de manera significativa con algunas cadenas de supermercados, con algunas tiendas de productos gourmet, de vegetales, para que la siembra que iniciamos ahora en febrero y en enero ya esté ya lista para la compra al momento de las cosechas. Entonces ahí es una dinámica diferente, va a ser determinante la alianza público-privada para lograr esto, pero también la alianza público-público. Prosoli se ha dispuesto la meta de lograr una integración de todas las áreas del gobierno, de todas las sectoriales, para que los programas y proyectos que el gobierno tenga lleguen a las familias más desposeídas de manera centralizada y que podamos identificar. Ya hemos lanzado el plan de vivienda feliz, pues habrá una partida especial para las familias Prosoli de estos programas de vivienda del gobierno, por citar un ejemplo. Gloria, uno de los principales logros que exhiben todos los partidos cuando son gobierno es sacar gente de la pobreza. Difícilmente se puede hablar de sacar personas de la pobreza en medio de la pandemia, porque la pandemia lo que ha traído de una manera permanente es justamente pobreza. Empresas cerradas y quebradas, gente sin empleo y personas con muy poco porcentaje de manejo económico, inclusive dinero de bolsillo. ¿Cómo piensan ustedes manejar desde Prosoli el aumento de las personas que han caído en esa franja de vulnerabilidad y de pobreza? Bueno, precisamente es el principal desafío que tenemos, no solo Prosoli, sino el país y el mundo. Estamos en una etapa muy especial
es algo que nunca habíamos vivido antes y cada día vamos aprendiendo, mejorando y ajustando las estrategias. En esta etapa el gobierno ha decidido, porque las circunstancias así lo han dispuesto, mantener los apoyos del programa Quédate en Casa, que atiende a 1.570.000 familias, y el programa FASE. Entonces, lo que nosotros estamos es tratando, junto a las demás estrategias del gobierno, o sea, de manera integral, mejorar las condiciones para el aumento de los empleos. El presidente ha dicho claramente, y vemos su esfuerzo, el despliegue que realiza todas las semanas en las aperturas de zonas francas, en el impacto de nuevos negocios. La idea es esa, lograr mediante la creación de nuevos empleos. Vemos las obras de infraestructura que se han anunciado que iniciarán este año desde el gobierno, pero con alianza privada también, que procura generar estos nuevos puestos de empleos, que evidentemente lo que quiere es frenar esa desescalada que está teniendo la situación de los empleos. Entonces, evidentemente, si combinamos esa estrategia de creación de empleo, de fortalecimiento de la economía, con la focalización de estas poblaciones y su vinculación al trabajo, lograríamos frenar el aumento del desempleo y la pobreza. Siempre será un reto para un gobierno el poder en estas circunstancias exhibir mejorías. Ahora, la voluntad, el deseo, el compromiso y el trabajo de todo el gabinete del gobierno, más la determinación del presidente de la República, está enmarcada precisamente en que nosotros todos trabajemos en conjunto con la sociedad para superar esta situación. Evidentemente no es fácil, no podemos soñar con que es un momento perfecto, es un reto para todos y estamos conscientes de eso, y por eso estas medidas han sido tomadas y reajustadas, a pesar de que en diciembre se contemplaba que concluirían los programas. O sea, que es un poco de combinar el apoyo del gobierno, la vinculación hacia el empleo y el emprendimiento mediante el sector privado, pero también el fortalecimiento y la unificación de todos los recursos que tiene el gobierno, porque para Prosoli será un reto, con el mismo presupuesto, crear nuevos programas y nuevos proyectos. Ahora bien, si logra unificar el trabajo que se hace desde el Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de Juventud, de Mujer, a la población que atiende, pues evidentemente unificar estos recursos y trabajar con esta sinergia nos ayudará a lograr la meta. Gloria, qué bueno que estés por aquí por segunda vez, porque yo tengo una queja y una pregunta. La queja no es para que me la conteste. Ok, yo la acepto responsablemente. No, pero no la conteste. Hubo 1 millón de los bonos de 1.500 pesos, Prosoli se quedó con 300.000 y otros 700.000 se lo dieron al plan social. Eso quiere decir Peñaguaba, un hombre que regala hasta lo que no es suyo. A iglesias, gobernaciones, alcaldías, instituciones. Hay gente que se queja de que no necesariamente fueron a las manos indicadas esas 700.000 tarjetas. Esa es la queja. Yo prefería que dieran la caja mejor. La pregunta para ti es la siguiente. Prosoli distribuyó 300.000 de esa tarjeta, pero dice Prosoli que la dieron atendiendo a una selección del mapa de la pobreza. Pero yo tengo entendido que los Quédate en Casa no fueron beneficiados con esa tarjeta. Si es así, ¿cómo ustedes ubicaron dentro de ese mapa del SIUBEN de la pobreza a esos sectores cuando casi todos están en Quédate en Casa? No, casi todos no están. Aún hay muchos que no están, lastimosamente. El programa Quédate en Casa atiende a 1.570.000 familias. El mapa de la pobreza tiene censado cerca de 6 millones de personas. Y ahí, evidentemente, de diferentes indicadores que van desde pobreza extrema, que es el 1, hasta vulnerables, que es el 4. Pero ¿qué ha pasado? En la pandemia, mucha de la gente que estaba en los niveles de vulnerabilidad y no tan pobres han bajado a pobres moderados o pobres extremos. Entonces, cuando seleccionamos el público, la población a la que iba dirigida la tarjeta desde Prosoli, fue específicamente haciendo una segregación y sacando a todos los que eran empleados públicos, a todos los que recibían ayuda del gobierno, y entonces que calificaran en ese mapeo que tiene el SIUBEN. Entonces, este fue un proceso muy transparente que nosotros nos da mucha satisfacción de que se realizó de manera efectiva. Hay algunas de estas personas que no fueron localizadas en las casas, y lo que se hizo fue que logramos, mediante las mismas personas de la comunidad, identificar con las aplicaciones que tenían nuestros facilitadores personas que sí calificaban, aún no estando en el mapa que hicimos para
la entrega, pero que sí estaban en mapa de pobreza. O sea, fue un proceso que de verdad creo que nos enseñó mucho, y además a mí me gusta destacar lo que recibimos de la gente. Nuestros equipos estuvieron cerca de 4.000 personas en campo en esta entrega. Fue un reto, fueron 15 días casa a casa llevando estas tarjetas, y uno pensaba que iba a llevarle a la gente, y la verdad fue que nosotros recibimos mucho del amor y del afecto de nuestra gente. Yo les puedo contar que en algunas casas iban a llevar las tarjetas y la gente decía, no, aquí ya yo tengo tarjeta de solidaridad, venga a llevarlo donde una persona que no tiene nada y necesita la ayuda. O nos pasó también que en algunos casos la iglesia ya había entregado en esa casa, y cuando llegamos nos decían, no, ya la iglesia nos entregó, vamos a ir donde esta señora que está enferma. O sea, ver la nobleza y con la responsabilidad que el pueblo asumió este programa, estando muy claro que la idea era que llegara quien no tenía nada en estas fechas, para mí de verdad es algo que hay que destacar y reflejar, porque siempre hablamos de que el dominicano siempre está buscando la que es vivo, y yo creo que lo noble y bueno de nuestra gente hay que resaltarlo, porque es mucho más que los pocos que quizás se aprovechan de estas situaciones. En sentido general, esta entrega fue la verdad que un proceso muy que llegó mucho a la gente. A mí, yo me pasé el diciembre yendo a los supermercados mirando las filas, la gente con sus tarjetas. Fue un proceso transparente, al margen de cualquier crítica que pueda existir, que es válida. Evidentemente es un proceso nuevo, era entregar 1 millón de tarjetas en 10 días, algo que nunca habíamos hecho, y los mecanismos de entrega fueron diversos precisamente para que se pudiera hacer con la celeridad que ameritaba el momento. Gloria, tú dices algo que nunca habíamos hecho durante la campaña electoral. Incluso recuerdo a una declaración de en ese momento, vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, que decía que la oposición nunca había creído en los programas sociales. En tu caso, estás al frente de este gabinete. Hay quienes consideran que estos programas tienen que buscársele una manera de desmontarlos, y que incluso no deben ser ayudas eternas. Ustedes hablan de cómo van a pasar a la llamada bolsa de empleo. ¿Cuánto aproximadamente es el tiempo en que tú consideras una persona debe estar en programas de asistencia social gubernamental y pasar definitivamente al mercado laboral? ¿Hay tiempos? ¿Cuál va a ser el criterio de Gloria Reyes al frente de PROSO? Claro, nosotros justo nos encontramos en ese proceso de evaluación y de revisión estratégica para determinar con claridad cuáles son los criterios de salida de los programas, pero hay que establecerlos. O sea, ya no podemos esperar más. Claramente, cómo una gente entra a la ayuda, bien, eso quizás es muy conocido, tiene que estar en estos indicadores, pero ¿cuándo sale? Y yo he sido muy enfática en eso, diciendo que no es posible que una gente pueda estar 10 y 12 años recibiendo una ayuda del gobierno sin una intervención que realmente garantice que pueda tener otras opciones. Siempre habrá una población que va a requerir una ayuda permanente. Por ejemplo, una persona adulta o mayor que quizás no tiene el apoyo de su familia, o una persona con una discapacidad o con una enfermedad catastrófica, el gobierno no los puede dejar atrás, tiene que mantener ese apoyo. Pero sí tenemos una población muy importante. Por decir un ejemplo de esto, son las madres solteras, que son más del 50% de las mujeres las que reciben las ayudas del gobierno. Entonces, con esas poblaciones podemos trabajar para que puedan crear capacidades rápidamente, y que no tiene que ser un proceso tan largo, y al momento de que ya podemos garantizar que tiene un empleo, una estabilidad, o puede tener un negocio que le genere ingresos, pues esa persona pudiera ser graduada, como nosotros decimos, ya se graduó y sale del programa. Yo siempre pongo el ejemplo de uno de mis colaboradores que me decía, Gloria, mira, ya yo tengo este trabajo, yo tenía la tarjeta, pero yo quiero que le den esta tarjeta a alguien que la necesite, porque ya yo tengo un trabajo que me garantiza un buen ingreso. Entonces nosotros aspiramos también a crear esa conciencia, a comenzar a cambiar esa cultura del asistencialismo y el paternalismo que nos han acostumbrado desde el pasado, en la historia de nuestro país. La idea es esa, trabajar tanto con los beneficiarios, pero también con definir con mucha claridad las oportunidades y apoyos que le damos a las familias para que no necesiten estar dependientes de la ayuda. Porque al final, si tú tienes una vivienda digna que te puede ayudar al gobierno a tenerla, si tú puedes tener tus hijos estudiando y puedes garantizar un ingreso para tu familia, tú no necesitas la ayuda del gobierno. Entonces es un poco también trabajar en crear esa conciencia y dar las oportunidades para la gente. Bueno, en diciembre Gloria Reyes estuvo hombro con hombro con las iglesias distribuyendo tarjetas, ¿es así? Sí, estuvimos trabajando con todos los sectores. Muy bien.
Entonces déjame hacerte una pregunta, no a la directora de Prosoli, sino a la mujer que lucha por los derechos de género en este país. Para sacarte un poco de tu zona de confort. Desde el Congreso... No, pero esa es mi zona de confort la que tú me vas a plantear, porque esa es la que yo siempre he luchado y trabajado. Esta es más delicada. Desde el Congreso, cuando tú eras diputada, promoviste, cito, porque lo saqué de tu página, políticas en beneficio de las mujeres, como es su defensa a favor de las 3 causales en el Código Penal. Te pregunto, ¿todavía sigue pensando igual? Claro que sí, porque fácilmente la iglesia te excomulga o te devuelve la tarjeta. No, mira, yo creo que es un asunto de respeto y a mí me parece que mi rol, mi responsabilidad frente a Prosoli es trabajar con todos los sectores de la sociedad y no tiene que ver con mi visión ideológica, con mis principios sobre un tema en particular. Y yo sé que claramente los sectores eclesiásticos conocen mi posición, que ha sido una posición muy pública, muy defendida. Yo fui una de las principales voceras de estas causas en el Congreso, pero eso es una posición que mantengo, que tengo, que promuevo, que no tiene que ver necesariamente con lo que es el trabajo social y que ahí tenemos puntos en común y de eso se trata. Nosotros siempre tenemos que apostar en política, en buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Y si lo que nos une es trabajar por las familias más pobres, el servicio social, yo sé que no genera ningún inconveniente en estos sectores porque estamos sentados en una mesa trabajando en conjunto en favor de una población que realmente lo necesita y es una prioridad. Ya estos temas de discusiones relacionadas a posiciones ideológicas esencialmente y de principios y de derechos, como nosotros las enfocamos, son espacios para discutir en otras áreas y no es algo oculto. Yo no puedo desconectarme de lo que creo y creo que el mismo presidente que me puso en esta posición, sabiendo las responsabilidades que ha meritado, era consciente de nuestra posición. Y aprovecho para decir que creo que este es un buen momento para que esta legislación sea una realidad. Yo creo que la sociedad ha evolucionado bastante y este es un tema sensible que, a pesar de que genera muchas contradicciones entre posiciones de los grupos de la sociedad, sé que hay un sentimiento mayoritario, porque lo hemos visto en las encuestas, en todas las mediciones, a favor de que las causales sean una realidad, sobre todo para darle el derecho a la mujer a decidir ante su vida. O sea, es injusto que una mujer, como pasó recientemente, hace una semana, de una joven que falleció falsémica en uno de los hospitales porque estaba embarazada y necesitaba una interrupción terapéutica de su embarazo. Lamentablemente ningún médico se atrevió y en el tercer hospital murió. Entonces estos casos son los que nos obligan a discutir estos temas y a tomar una decisión que simplemente procura que haya una opción, no obliga a la interrupción del embarazo, simplemente le permite que pueda decidir ante morir o vivir, y eso de verdad es un tema muy serio. Gloria, para el 2021, ¿cuánto va a ser el aumento económico del presupuesto, los recursos que va a necesitar, quizás lo tiene ya Prosoli, para aumentar la cantidad de personas cubiertas por las ayudas del gobierno? Bueno, con relación a lo que es el subsidio, de manera directa, es donde existió un aumento porque no teníamos, el mismo presupuesto ha sido prácticamente para toda la parte operativa del programa, pero sí, en lo que se refiere a la transferencia, este año en el presupuesto ordinario estamos hablando de unos 16.000 millones para el programa Comer es Primero, y luego anexado a lo que se incluyó en estos ahorros que el presidente anunció, unos 8.000 millones más. Estaríamos hablando de unos 24.000 millones de pesos para la transferencia, simplemente, para esa partida. Gloria, en noviembre, cuando se discutía si los programas de asistencia y apoyo por el tema pandémico se iban a quedar o no en el momento en que se estaba diseñando el presupuesto general para este año, hubo mucho debate, incluso representantes del gobierno desde el punto de vista económico decían que no era sostenible volver a incluir los programas Quédate en Casa, fase 1, fase 2, en fin, fase 2 ha quedado fuera, nos lo ha confirmado el ministro de Economía Miguel Seara Hatton en este espacio, pero Quédate en Casa se extendió hasta abril. Tú decías que buscabas que eso por lo menos se mantuviese hasta el primer trimestre del año. ¿Cómo se dieron esos debates a lo interno del gobierno del presidente Luis Abinader? Catherine, pero tú sí eres curiosa. Mira, definitivamente cada funcionario tiene su rol en gobierno y quien termina tomando las decisiones es el presidente de la República. En el caso del sector
que manejan los temas económicos fijaron una posición, nosotros que estábamos en el sector social fijamos otra, y entonces hicimos una propuesta en conjunto con el Ministerio de Economía, Siuben y Prosoli, para que se identificaran los posibles fondos y recursos para lograr extender este programa. Estuvimos 2 meses discutiendo las propuestas y luego de estos análisis y que se tomara la decisión desde el presidente de la República, pues apareció el dinero y gracias a esos ahorros... Eso suena fácil, apareció el dinero. Gloria. Gracias a esos ahorros logramos que el presidente pudiera anunciar a principio de año la extensión del programa Quédate en Casa. Nos preguntan por redes sociales y qué bueno que la gente se anime a consultarnos, porque lo que tú haces, o sea, tu responsabilidad es... Bueno, directamente con la gente que tiene necesidad. Claro, con la población. Comenta Verónica Vázquez a través de Facebook Live. ¿Qué va a pasar con el programa Pati? Bueno, los demás programas de apoyo cesaron en diciembre. Solo tenemos Quédate en Casa y el programa Fase 1. Solo fueron estos que pudieron mantenerse. Bien. Todos los demás ya cesaron. Están en cero. O sea que la gente que no espere dinero ahora a finales de enero porque no hay. La verdad que era una población, ya había reducido mucho porque Pati y Fase 2, en la medida que la gente se validaba en TCS que adquiría un empleo, se redujo significativamente las personas que recibían estos apoyos. Y eso también vamos a hacer ahora con los programas de Prosoli. Hay un proceso de focalización de las familias, identificando, por ejemplo, hay un hogar donde hay 3 y 4 personas recibiendo una ayuda, entonces es injusto que tengamos muchos otros que no tienen nada y tendremos que priorizar para que esta ayuda llegue una ayuda por hogar y además quienes ya estén trabajando, porque se ha hecho ese cruce con la TCS, quienes estén trabajando lamentablemente tampoco podrán estar recibiendo la ayuda del gobierno porque tenemos que priorizar en los que menos tienen. Perdón, Gloria, pero tú dices, ustedes están identificando, me refiero, eso lo harán a través de Siuben, imagino yo, que con el TCS, ¿no? Sí, Siuben, pero es un trabajo conjunto con la TCS y Siuben. ¿Cómo hacer con las personas que están trabajando pero en el mercado informal, por ejemplo, que tienen un trabajo fijo pero en el mercado informal? Sí, eso no es tan fácil de identificar, evidentemente, para eso tendremos que ir a campo a hacer el proceso de las visitas, sí. Que hasta que las condiciones sanitarias no estén más claras, mejores, nosotros no estamos permitiendo que nuestros equipos hagan el despliegue nacional. Entonces ahí eso sería una segunda etapa. Okay. Y está también programado porque vamos a hacer una reevaluación de las familias que están dentro del programa precisamente para que sea parte de la estrategia de salida a estas familias. Bueno, muy bien, Gloria, terminamos. Yo soy malo en los números. Tú dijiste que en el mapa de pobreza de Siuben hay 6 millones. 6 millones. Sí. Pero tú vas a tener trabajo para rato ahí. Los 4 años no le van a dar. Yo espero que sí, que nos dé el tiempo para avanzar mucho y dejar un legado a favor de las familias dominicanas. Y desde luego con esa determinación y voluntad del presidente, yo sé que las transformaciones serán muy evidentes en poco tiempo. Las gracias de nuevo a Gloria Reyes, ella es la directora de Progresando con Solidaridad Prosoli.